Dari, hablando de temas internacionales, el impacto que tiene la economía, se verificó en este año cierta tendencia del petróleo a subir de precio. ¿Qué tú pronosticas? ¿Que eso se va a quedar igual, bajará, se mantendrá, aumentará algo? ¿Y cómo impactará eso en la economía dominicana? Mira, Edmundo y los amigos televidentes, el petróleo como mercancía va a seguir con vulnerabilidad. O sea, no hay manera de tú hacer una prolongación de precios estables cerrado. Va a haber cierta estabilidad en los primeros 6 meses del año, pero con tendencia hacia el alza, y en algunos momentos puede haber pequeñas bajas. ¿A qué se debe eso? Todo va a depender de la incidencia que tenga Arabia Saudita en la OPEP. Si Arabia Saudita ve que hay una amenaza con la estabilidad de sus ingresos, entonces va a incidir en la OPEP para que haya aumento de precios vía la reducción de la producción de petróleo. Eso por un lado. Por otro, no podemos perder de vista que el petróleo es una de las mercancías de mayor especulación en los mercados internacionales. Y los especuladores, ¿qué es lo que procuran? Lo que procuran obtener ganancias. Entonces, cada vez el lance de la ganancia es mucho mayor. Ahora, hay una variable muy poderosa que incide en ambas cosas. ¿Cuál es? El comportamiento cambiario del dólar en los mercados de divisas a nivel internacional. ¿Por qué tú crees que sube y baja el petróleo a nivel internacional? ¿Tú sabes por qué? Porque en los mercados internacionales el tipo de cambio, o sea, el dólar frente a monedas como el euro o como el yen japonés o la libra esterlina, tiende a devaluarse. Cuando pierde valor en los mercados internacionales, entonces los oferentes de petróleo tienden a subir los precios de los combustibles. Y tú dices, ¿cómo se da eso? Se da por una simple razón. Si tú vendes un barril de petróleo a $100, porque la cotización del petróleo es en dólares, y se devalúa el dólar a nivel internacional, para ti que vende petróleo, estás recibiendo menos ingresos. Para tú mantener esos ingresos estables o en crecimiento, tú tienes entonces que venderlo a un precio superior o estandarizarlo en términos contables con el precio del euro en los mercados de divisas. Entonces, cuando esa situación se da, ahí es que vemos esa alta y baja. De manera y forma que vamos a ver el comportamiento de los mercados de divisas a nivel internacional, en particular del dólar, cuál será la situación del dólar frente al euro en los mercados internacionales y frente al yen japonés en los próximos trimestres. Si el dólar pierde valor frente a esa moneda, tenemos precios internacionales del petróleo mucho mayor. Si se mantiene estable o disminuye, o sea, se aprecia el tipo de cambio, entonces el barril de petróleo es mucho mejor manejable. Y ahí los especuladores tienen una incidencia capital. Así de simple es la explicación del comportamiento del tipo del precio del petróleo en función de los tipos de cambio. También se habla de la producción de esquito. ¿De? El esquito, ¿no? Que se le dice a este combustible que produce Estados Unidos. Okay. Que en la manera que se ha dejado de producir porque no se hace rentable, por asunto de que ha bajado mucho el precio del petróleo, pero dicen algunos que en la manera en que aumenta el precio del petróleo, eso mismo estimula la producción de esquito y eso aumenta la oferta y tiende a disminuir entonces nuevamente el precio del petróleo. Bueno, es que tú sabes que las alternativas para sustituir el combustible fósil está conduciendo a esa
a esa dinámica y no hay manera porque hay una alta dependencia en la industria, por ejemplo, la industria automotriz, la generación de energía eléctrica, tienen un alto componente de el combustible fósil. Y fíjate que países como China y Rusia están produciendo gas natural, son los mayores exportadores del mundo y los mayores consumidores, y aún así no se ha podido sustituir el uso del petróleo como, o sea, el combustible fósil como elemento base de la generación de energía y de la producción industrial. Okay. Y además de eso, debo decirte que tú sabes que el mundo está siendo conducido al uso de tecnología intensiva. Y el uso de esa tecnología intensiva se está produciendo sobre la base de ¿qué? El uso de combustible fósil. Entonces, ese es un elemento poderoso para poder entender esa dinámica. Por eso es que, por ejemplo, este programa, o programas como este, con conductores como tú que tienen formación en el área de las relaciones económicas internacionales, pueden servir como estandarte de orientación de lo que sucede en el mundo, porque tú sabes muy bien, Edmundo, que no hay manera de tú tener una explicación objetiva de la situación local si tú no tienes un entendimiento de las relaciones internacionales, y en eso creo que a ti hay que reconocerte eso. Dari, siguiendo con las variables internacionales que pueden afectar la economía dominicana y que de alguna manera ya han empezado a impactar, Donald Trump ha impulsado ya el incremento de la tasa de interés de Estados Unidos. Ya van en 5 ocasiones en que se incrementa. Y evidentemente que eso provoca también, tienta a los inversores internacionales a buscar ese mercado que es el más seguro, el más competitivo. ¿Eso no tiene un efecto también negativo sobre nuestra economía? Claro, porque todos esos elementos unidos influyen a la salida de capitales. Como tú dijiste, se produce una afluencia de capital a invertir en el mercado financiero internacional. ¿Cuál es la idea de Trump desde la campaña electoral de Estados Unidos? Todo para los americanos. Él dice... América para los americanos. Exacto. Entonces ellos, su equipo, han dicho que Estados Unidos está haciendo en los últimos años el ridículo en la participación del comercio mundial. Entonces, al hacer el ridículo, ellos entienden que ellos lo pueden revertir por vía de la tasa de cambio. Eso, por ejemplo, endurece la inclinación a inversiones en los Estados Unidos, igual que esas empresas. Y el riesgo que yo veo en eso es que en Estados Unidos se pueda desatar elementos de alta volatilidad especulativa por buscar beneficio en el corto plazo. Y eso puede ser un riesgo muy significativo que puede correr la economía norteamericana, aunque la secuela es afectar a las economías sin proponerse, economía en vía de desarrollo, como el caso de la República Dominicana. Entonces, por ahí podemos ver un punto que hay que ponerle mucha atención, y por eso he sostenido siempre que los países tienen que tener un equipo económico de prevención, porque los cambios que se dan en el entorno internacional te varían la visión de generación o de construcción de política económica de carácter autónomo. Entonces, la política económica hoy en día tiene una dependencia muy elevada del entorno internacional, fruto de esta apertura que provoca la globalización de los mercados. Dari, sin embargo, yo me pregunto, hay que entender qué tipo de economía somos nosotros, qué tipo de economía es la norteamericana.
qué ya tipo de negocios, de empresas se pueden desarrollar en Estados Unidos. Por ejemplo, nosotros somos una economía que tenemos zona franca, manufactura, pero yo no creo que eso en Estados Unidos prospere. Por el asunto es de que sencillamente ya los norteamericanos no creo que estén en disposición de trabajar en fábricas, de trabajar, tener un salario casi de miseria para ellos. Entonces, cuando yo veo que Donald Trump, aparte del mercado financiero, pero ya cuando hablamos de la industria, yo no creo que quizá, por ejemplo, México, que es un país que produce ya con cierta tecnología, Brasil y esos países, pero República Dominicana que todavía está en ciernes, una economía débil. Hemos avanzado. Hemos avanzado en eso. Hemos avanzado en el aspecto económico. Pero recuérdate, además de la presencia de esas empresas en el país, tienen una explicación por dos razones. Una, por el costo que les representa operar, es mucho más barato, la mano de obra es mucho más barata, y lo otro que requiere una devaluación del tipo de cambio. Exacto. Y el tipo de cambio en nuestro país ha llegado a 47.50, 48, que tú lo relacionas con con 10 años atrás. Y tú dices, bueno, en ese tiempo, de 30 a 29 por 1, la devaluación no ha sido tan fuerte. Si tú piensas que de 4 años más atrás todavía se llegó a 55 por 1. Es decir, todavía los niveles de deterioro del tipo de cambio en nuestro país no ha llegado al deterioro que hubo en el 2003 con el colapso bancario. No, porque ¿Entiendes? ha sido Entonces, una devaluación manejable. Pero pienso que el tipo de cambio relativamente ha sido estable. Sí, sí. Y sobre todo, para mí es el principal éxito que exhibe el Banco Central, el manejo del tipo de cambio. Eso hay que reconocérselo a las autoridades del Banco Central. Vuelvo, la pregunta original es, pienso que en torno a los cambios que quiere hacer digamos, atraer inversión, repatriar empresas, ahí no estamos nosotros, porque no creo que, no veo a Estados Unidos de nuevo en temas de manufactura y cosas de esas. Es lo que quiero decirte. Sí, bueno, hay una inclinación no tan solo en Estados Unidos, sino en las grandes economías, por la economía del servicio, la parte tecnológica, y en esa parte tú tienes razón en el sentido de que no haya esa inclinación por atraer más ese tipo de industria, la industria de manufactura. Además, recuérdate que en la medida, y ese es un riesgo que sí puede estar corriendo de Estados Unidos, en la medida en que muchas empresas norteamericanas migran o regresan a Estados Unidos, en esa misma medida hay una inversión internacional de países como Corea, China, que pueden ocupar el lugar que tiene Estados Unidos en esos países. Y entonces Estados Unidos podría correr el riesgo de que pierde ese mercado. Y de repente cuando puedan despertar, van a tener a los chinos metidos donde quieran, o a los coreanos, o a los japoneses, y qué sé yo, hasta los rusos, porque tú sabes que Rusia ya no es una economía planificada, es una economía ya que se ha orientado hacia el mercado. Entonces los rusos también tienen inversiones a nivel internacional. Es decir, hay los denominados BRICS, a pesar de que Brasil ha tenido un descalabro. Pero hay una vocación de internacionalización del capital increíble, porque muchos países, como tú dijiste ahorita, en el caso de Estados Unidos, ya llegaron al stop de lo que querían en determinados sectores, y entonces quieren expandir sus capitales a nivel internacional para que puedan buscar más beneficios.
¿Y cuál es esa expansión? Es a través de la inversión extranjera directa, donde el costo de operar le genera mucha rentabilidad a menor costo. Entonces, Estados Unidos podría estársela jugando con un abandono de los espacios que ha logrado a nivel internacional. Mira, hablando de jugársela, precisamente tú debes haberlo leído, hay 2 libros que a mí me impactaron. Uno fue el de precisamente el presidente del Foro Económico Mundial, que no me recuerdo el nombre porque es rarísimo, alemán, físico, economista,